quiero hacerles una petición, no para mí, pero sí para que los fieles tengan presente con sus limosnas y su apoyo de ayudar a Radio Cristiandad. Es una radio que no tiene, como las demás, fuentes de ingreso de tipo comercial o de subsidios. El único apoyo que tiene es el de los fieles. Entonces, tenerlo presente, lo que es la limosna y el sostén que hay que darle a esta radio que cumple de una manera prodigiosa un lazo entre todos los fieles dispersos del pequeño rebaño por el mundo, por lo menos el mundo hispánico, hispanohablante. Y eso es importante tenerlo en cuenta y no olvidar. A mí personalmente no me gusta pedir dinero y yo creo que muy pocas veces en lo que llevo de sacerdocio podrán los fieles haber percibido de que yo pida dinero, porque siempre he pensado que la limosna debe de brotar de la caridad del corazón, como era en la iglesia primitiva, donde no hacía falta ni decirlo, ni pedirlo, ni de mencionarlo. Pero bueno, de todos modos, ténganlo presente y no olviden esta recomendación, teniendo presente que la limosna es a los pecados como el agua al fuego. Así como el agua apaga el fuego, la limosna cubre nuestros pecados, nuestras deudas, por esa caridad que es la que se manifiesta. Pues bien, mis estimados hermanos, nos encontramos con el tercer domingo de Adviento, de Gaudete, tomado de la epístola que nos dice alegraos, y por eso hay una mitigación en el ornamento de los altares con flores, e incluso se puede también tocar el órgano. Y pues bien, en este tercer domingo de Adviento, de preparación a la natividad de nuestro Señor, vemos de nuevo en el Evangelio reflejada y expuesta la gran personalidad del precursor de nuestro Señor, de San Juan Bautista, que por cierto era primo de nuestro Señor, pues él era hijo de Santa Isabel, que era prima hermana de Nuestra Señora, porque Santa Ana, Isobel, la mamá de Santa Isabel, y Jacobo, el papá de San José, eran hermanos. Yo el domingo pasado me equivoqué y dije en vez de Jacobo, San Joaquín. Pues no es San Joaquín, es Jacobo. San Joaquín fue el esposo de Santa Ana, el abuelo de la Virgen María. Entonces, Santa Ana, Jacobo, papá de San José, y Isobel, mamá de Elizabeth, eran hermanos. Por eso la Virgen María, San José y Elizabeth eran primos hermanos. Y primos hermanos con Alfeo, que fue el otro hijo que tuvo Jacobo, a San José y a Alfeo o Cleofás,
Y ese fue el que tuvo varios hijos, entre ellos a Salomé, que se casó con Zebedeo, y así los hijos de Zebedeo eran San Juan Evangelista y Santiago Apóstol, que por eso también eran de la familia. Pues bien, esta gran figura de San Juan Bautista, primo hermano de nuestro Señor, como lo dice el gran e insigne exégeta Cornelio Salapide, esto no me lo invento yo. Otra cosa es que sea desconocido porque, como ya se sabe, en el ámbito clerical ocurre lo que ocurre con las modas en el mundo y entre las personas, que lo que se pone de moda, eso se impone. Y desgraciadamente pasa eso en el nivel teológico e intelectual, lo cual es un gran problema, porque quedan de lado muchas cosas que se desconocen y que nos dan luz, pero como es más fácil repetir lo que está de moda, y son muy pocos, hay que decirlo, los sacerdotes que estudian, porque le tienen aversión al estudio. Un sacerdote que no le gusta estudiar no debe de ser sacerdote. El sacerdote tiene que ser un hombre de estudio, y de estudio de orden sacro. Y para entrar en el orden sacro, mínimo filosofía saber. Pues si no hay eso, viene el desastre y el desmadre. Es lamentable, y hay que decirlo, y yo lo digo con indignación. ¿Por qué? Porque es una triste realidad. Un cura inculto, que no sea estudioso, que no ame las cosas de Dios y las estudie, mejor es que fuera sido un verdulero, un abogado o un médico, pero no un sacerdote. Y eso es lo que ha acontecido. Ha entrado mucha basofia, intelectualmente hablando, dentro del clero. Más hubiera sido ser más selectivo, tener 1 y no 10 seminaristas burros, porque eso no puede ser. Y por eso se le exige que un sacerdote debe tener el nivel intelectual y cultural que tiene todo el que entra a una universidad. Pero lamentablemente así son las cosas. Y claro que esto lo ha aprovechado muy bien Satanás, porque en medio de un clero burro, animal, pues pudo acontecer un Concilio Vaticano II. ¿O se creen que si los obispos de los 2500 hubiera habido verdaderos obispos firmes, hubiera pasado lo que pasó? Cardenales, ¿hubiera pasado lo que pasó? No. Fue por eso. Pues bien, dicho esto, esa gran figura de San Juan Bautista, primo de nuestro Señor, y que es desconocido porque los sacerdotes a veces, en vez de estudiar, lo más cómodo es repetir, como ya lo dije, pues no lo saben. Y como no se sabe, no se predica. Y si no se predica, ¿cómo van a saber los fieles? Pues bien, así entonces, la liturgia de la Iglesia, inspirada ciertamente por el Espíritu Santo, nos pone ante este periodo
de preparación a la Natividad de nuestro Señor, el gran personaje, el precursor, que era un hombre áspero, no era delicado, hasta rústico podríamos decir, o rudo, pero eso no quiere decir de rudeza intelectual, pero sí de la rudeza del desierto, de la rudeza de la vida. Un hombre austero y que no era una figurita de tocador, ni una virgen boba de 15 años. Sino un hombre curtido. Y ese es el personaje que nos pone la liturgia de la Iglesia en esta preparación a la Natividad, de este gran personaje que fue el santo más grande del Antiguo Testamento, considerado desde el punto de vista de santidad. No hubo hombre mayor nacido de mujer, pero que además fue un profeta privilegiado, porque no vio como el gran profeta y más gran profeta del Antiguo Testamento, que fue Moisés, que deseó ver el día de nuestro Señor, que lo vio desde lejos, lo anunció desde lejos, sino que éste le tocó decir: este es el Cordero de Dios. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Lo señaló con el dedo, es él. Y de ahí entonces que es el más grande profeta del Nuevo Testamento, de la primera venida de nuestro Señor. Y el gran profeta del Nuevo Testamento, no ya de la primera venida, sino de la segunda, es San Juan Evangelista. Entonces tenemos dos Juanes, grandes profetas, el uno de la primera venida y el otro de la segunda venida. Y así entonces, por eso, en esta época o periodo de Adviento, la Iglesia nos insiste con San Juan Bautista. Y vemos cómo la Iglesia ahí nos está poniendo a un hombre como modelo. Y que digo que no es una figurita de tocador, como lo dijo nuestro Señor, no es una caña que bambolea el viento, sino un hombre curtido. Y eso, mis estimados hermanos, es una gran lección para nosotros, para la religión, para los sacerdotes y los fieles. Ese concepto de santitos, de tocador, de cachetito colorado, de carita feminoide, eso es una revolución artística antilitúrgica y anti-sobrenatural. Eso no es la religión, eso es una falsa religión, un falso concepto de santidad. Vean lo que tenemos con San Juan Bautista, un hombre rudo, curtido, áspero. Y hoy en día creemos que el sacerdote santo o la persona santa es el mojigato. Así que el taimado, el hipócrita, el que habla suavecito y medio amanerado,
maniquebrada, ese es el santito. Y por eso es que se han inundado de homosexuales e invertidos en los seminarios. Porque si el afeminadito es el santo, pues vengan, ¡qué belleza! Y vean lo que pasa. Si esa mentalidad no hubiera existido, ningún afeminadito va a entrar a un seminario y cuando lo vean lo sacan a zumbazos y a patadas. Mi hermano, ¿usted qué hace aquí? Se equivocó. Vaya y dedíquese al ballet por allá, pero aquí... Pero no. No. ¿Y cómo la gente, los fieles, acepta eso? Porque tienen la misma mentalidad, desfigurada. Pues esto lo digo para que se nos caiga de una buena vez esa falsedad que tenemos, concepción falsa de la religión, y entremos en los cánones de la verdad y de la santidad, como hombres y mujeres, firmes. Nada de amaneramientos, ni de tontería. Eso hace después que la gente se ponga a ver qué es pecado, en niñerías y los pecados graves, eso no pasa nada. Y el diablo entretiene a la gente así, al que quiere ser religioso o aparentar serlo, porque al otro, el del mundanal ruido, pues no, tenga todo lo que le gusta, mundo, fandango y carnaval, y se acabó. Pero al que no quiere ser así, lo vuelve tonto, feminoide, aunque suena la palabra mal, maricoide. No, señor. Es lamentable. Y vemos en las figuras de los santos, de cachetito colorado, con colorete. ¿Eso qué es? Santos de Hollywood, pero no de la iglesia. Entonces, ese San Juan, áspero, agreste, rudo, por su vida de austeridad en el desierto, es lo que nos pone la iglesia como modelo de santidad, y no estos maricoides que hoy polulan y que llegan a cardenales y hasta papas. Yo lo lamento mucho. Si yo veo a un papa hablando medio rarito, a mí me perdonan, pero esto no es conmigo. Esa fue la actitud de San José, viril, no se puso de mojigato. ¡Ay, la Virgen María, mi mujer, mi prima hermana, qué bonita! Hicimos voto de virginidad y de castidad, pero ahora resultó preñada, ¿qué hago? Bueno, no es preñada, será hinchazón, hidropía. No se puso con esas estupideces. No se puso con ese lenguaje tonto. Fue con el lenguaje de los hechos. Es una santa mujer, es mi esposa, es mi prima hermana. Pero está preñada y ahí sí. Noche oscura de San José. En silencio ante el misterio, no dice nada, pero se retira. No le camina ni le come al cuento, como hacen todos los imbéciles, perdónenme, teológicamente, para justificar los hechos que se presentan
y que como no los entendemos, los queremos amañar. En vez de decir, no entiendo, me alejo. Y a ver qué pasa. Y en ese interín es cuando le viene el ángel y le dice, no, eso es obra del Espíritu Santo. Amén. Pero vemos aquí la posición de un hombre intelectualmente viril y santo, San José, que por cierto es el santo más grande del Nuevo Testamento, patriarca de la Iglesia y el esposo virginal de la Santísima Virgen María y el padre putativo de nuestro Señor. Pues vemos así como la verdadera espiritualidad que predican los hechos y la Iglesia se contrapone a lo que nos predican normalmente y a lo que nos quieren hacer parecer. Por eso el Padre Pío era un hombre así. El Padre Pío no era un guante de seda. Parecía hasta rudo. Yo que conocí a Madame Tangari, que era hija espiritual de él, el Padre Pío no se andaba con cuentos. Eso nos muestra cómo aún en el siglo XX, ya el siglo pasado, había esa imagen de santidad, opacada, claro está, por todas estas andaluzas o andaluces que andan ahí pispiriteando como un clero feminoide. Pero eso no es la Iglesia ni el espíritu de la Iglesia. O sea, no es la espiritualidad de la Iglesia. Por eso Santa Teresa, mujer y todo, decía virilmente las cosas a una monja bobita. Ay, yo no tengo tentaciones, soy muy santita. Ah, mijita, ¿no te tienta a ti el diablo? Pues si el diablo no te tienta a ti, te voy a tentar, porque eso no es normal que una monja no sea tentada por el diablo. Así de claro. La gran Santa Teresa no andaba con medias tintas. Pues bien, si esa es la espiritualidad que nos propone la Iglesia, con la imagen de San Juan Bautista, hay que tenerla presente y seguirla, y no la otra, porque la otra meliflua no es la de Dios. Y por eso es que el clero ha dejado de ser clero y de decir las cosas como son, porque quieren hacer sermones bonitos, melifluos, suavecitos, de guante de seda. Pero nunca jamás habló así un profeta. Los profetas increpaban a diestra y siniestra, a reyes y al que se le pusiera. No respetaban a nadie, solo a Dios. Y no andaban con subterfugios, ni camuflando la verdad, las cosas como son, y al que le guste bien, y si no, hasta allí llegamos. Y el gran profeta San Elías, hasta con espada en mano, decapitando a cuanto sacerdote del culto de Satanás se le puso enfrente, cuando aquella acción del Monte Carmelo. Eso fue lo que pasó en el Monte Carmelo. San Elías decapita a 400 y pico.
Y no sé si son 700 y pico, porque habla que 400 de Ashera y 300 de no sé qué. Entonces, si eran solamente a los de Ashera o si fueron a los del uno y al otro. Y siendo él el único que quedaba en Israel del verdadero culto. San Elías, qué lástima que está lejos, porque a cuántos no habría que decapitar en el Vaticano, comenzando por la cabeza. Las cosas como son. Y en la fraternidad al mismo Monseñor Felé. Y ya vemos lo que pasa. Es lamentable. Se van los sacerdotes, los pocos que hablan. Ya saben últimamente, el padre Ortiz. La expulsión misma de Monseñor Williamson. Y eso no hace reaccionar a nadie de los sacerdotes. ¿Por qué? Por toda esta estupidez que hay. Si todos hubieran al unísono, la mitad, escrito como le escribió el padre Trincado o ahora el padre Ortiz, yo ya no me nombro porque bueno, quedo fuera de la cuestión. ¿A dónde estaríamos, señor Felé? Si los otros obispos le hubieran dicho lo mismo, renuncie, ¿qué hace? Tiene que renunciar. Y se le acabó el cuento a él y a Smith-Berger y a esa cúpula nefasta de traidores. Pero ahí siguen, por la debilidad, la cobardía y lo afeminado de los sacerdotes que no quieren ser violentos, desobedientes. Ahí está. Y como hay que ser santitos, y no como las vírgenes sabias, sino como las vírgenes bobas. Y nuestro Señor puso vírgenes porque hay virtud, ¿sí? No se les quita la virtud. O la apariencia de virtud en todo caso. Pero ¿a dónde está el espíritu de verdad? Sin espíritu de verdad no hay santidad, no hay Espíritu Santo, no hay nada que hacer. Esa es la situación. Y si los sacerdotes son así, ¿los fieles a dónde? Como los hijos tontos de papás más tontos. Porque yo cuando veo que un niñito es bobito, yo no digo el niño es bobo, el bobo es el papá y la mamá. Eso no, sin ninguna duda. Entonces, fieles bobos, clero bobo. De sacerdotes imbéciles. Me duele decirlo y lo digo. Así de claro. Y eso no es la Iglesia. La Iglesia está en la verdad, en pontificar en la verdad. Pero cuando ese imperio de la verdad ya deje de ser mantenido por la sacrosanta Iglesia, ahí es cuando decía San Pío X que estaría ya pronto el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y por si fuera poco, en la epístola de hoy, como comienza Gaudete, alegraos. ¿Por qué?
Porque el Señor está cerca. Una vez más, ¿cómo? En este tiempo de Adviento, de preparación a la natividad de nuestro Señor, se nos insinúa otra vez, se nos dice otra vez que nuestro Señor está cerca. ¿Cómo entonces la Iglesia asocia una vez más primera venida y segunda venida? ¿Cómo están asociados esos dos grandes profetas con el mismo nombre? Juan Evangelista y Juan Bautista. Los dos profetas, el uno de la primera y el otro de la segunda venida de nuestro Señor. Alegraos que el Señor está cerca. No me invento nada. Los que se inventan son los antiapocalípticos, los falsos doctores, e incluso dentro de la tradición. Pero esa es la espiritualidad de la Iglesia, que está opacada, ocultada por todo lo que he dicho anteriormente, pero que ya es hora de que se haga manifiesto, porque nuestro Señor está cerca, está a las puertas. Y el que no lo ve así, en el clero, es por supina ignorancia o mala voluntad. Y no nos olvidemos que el Conciliábulo Vaticano II, y digo conciliábulo porque al Espíritu Santo lo despacharon de vacaciones. No queremos un concilio infalible. Luego, conciliábulo, porque un concilio ecuménico es infalible por propio derecho. Porque la Iglesia no se va a dar el lujo de ser permeable al error en su magisterio universal, extraordinario como lo es un concilio ecuménico. Entonces, ¿qué fue? Teológicamente un conciliábulo, porque pretende ser lo que no es, y lo que en realidad fue una gran asamblea muy clerical, suntuosa y solemne, pero no fue concilio. Fue una gran fiesta palaciega, nada más, pero teológicamente nula, y doctrinalmente hablando errónea y herética. Así las cosas. Y herejes y apóstatas todos los que sigan esa línea, ese lineamiento del Concilio Vaticano II. Eso es lo que hay que decir. Y esa es la plataforma que necesitaba, teológica, litúrgica y jurídicamente, el anticristo para instaurar la pseudoiglesia, la falsa iglesia, la contraiglesia de Satanás, del anticristo pseudoprofeta. Por eso es que el Vaticano II hay que defenderlo a todo precio, porque es la carta magna de la contraiglesia de Cristo y de los pseudoprofetas que han gobernado la Iglesia bajo los parámetros del Concilio Vaticano II.
de esa pseudo jerarquía que usurpa la ley de Dios. Y eso era solamente concebible en el contexto apocalíptico del fin de los últimos tiempos, y por los cuales Nuestra Señora en la Salet dijo: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y ahí están. Son ellos. Esa es la iglesia del anticristo, la Roma apóstata. Y hay que detectarlo, mis estimados hermanos, y decirlo, porque no hay término medio. O pertenezco a la contraiglesia del anticristo o a la iglesia de Cristo. No hay más. Y el sacerdote que no tenga esa claridad claudicará. Y por eso lo digo. Y el obispo que no lo tenga claudicará. Ese es el problema de Monseñor Williamson, que me da lástima. Ahora ya se fue del priorato en Londres, y me da lástima humanamente hablando. Uno dice, un obispo ahora se va, tiene que buscar a dónde lo reciben, en la casa de un amigo, y ver más adelante a dónde alquila. ¿A dónde alquila un obispo para poder vivir? Claro está que no quiere decir que no tenga razón lo que dijo el padre Seriano, que Monseñor Williamson es culpable. Él aceptó el motu propio, pidió el levantamiento de las excomuniones, él se hizo partícipe y no ha denunciado el error como debe de ser, y por eso cojea, y por eso no ha querido nunca tomar contacto conmigo, dicho sea de paso, así de claro. Porque incluso una vez, hablando yo con un sacerdote en Irlanda, me dice: ay, estoy hablando por el teléfono aquí con Monseñor Williamson, a ver si hacemos un trío, y se lo paso. Yo la verdad no tenía muchas ganas de hablar con él, porque estaba molesto por todo esto. Y no es de ahora, hace ya 2 o casi van a ser 3 años. O sea, antes de que pasara lo que ha pasado con él, que lo echaron. Pero él no pasó, no, que no se pudo hacer la comunicación. Mentira. El otro que no quiso. ¿Y por qué? Por esto. Y los sacerdotes que ahora, como el padre Cardoso, el padre Ortiz, los otros 5 padres en Estados Unidos, de los cuales uno es el padre Chazal, francés, el padre benedictino, don Tomás, están en esa disyuntiva. Porque si ellos esperan de Monseñor Williamson el apoyo, y el apoyo ya viene cojo, ¿a dónde van a ir a parar? Y todo lo que eso arrastra. Es más, ese es el choque. El padre Ortiz sabía muy bien lo que estaba pasando. Y ahora se pronunció. Pero ¿por qué cuando pasó por aquí hace 2 meses no tuvo ni la delicadeza de un antiguo amigo, y él viéndose ya a dónde iba a parar, de hablar conmigo? El tema apocalíptico. Y lo digo para que lo oigan de algún modo y se den cuenta. De nada vale una resistencia, ni aún a Monseñor Felé, si yo no tengo claro el problema apocalíptico. Porque es ese el gran problema.
Porque la misa, la liturgia, el Vaticano II y todo esto ha sido los elementos para poder gestar y gestionar esta contraiglesia de Satanás, que pontifica desde el Vaticano, pero como Roma corrupta y modernista, que ha dejado de ser la iglesia de Dios, y por eso huid de Babilonia, nos dicen las Escrituras. Y la iglesia verdadera reducida a un puñado, pequeño rebaño de fieles dispersos por el mundo y sin obispos, o con obispos como Monseñor Williamson, que cojean, que no sirven para correr, que no dan la talla, por este mismo problema conceptual, ideológico, filosófico y religioso, teológico, exegético y hasta jurídico. Porque si yo le reconozco jurisdicción al modernismo, estoy frito. Ninguna jurisdicción tiene. Los supósitos de Satanás, ninguna. Más tengo yo, y que no las recibo de ellos, las recibo del derecho canónico de la Iglesia y de la misma Iglesia, como siempre ha sido desde que Monseñor fundó la Fraternidad San Pío X. Por eso él decía: yo no le doy la jurisdicción a nadie, porque él tampoco tenía la jurisdicción que le venía de la pirámide jerárquica que viene del Papa, porque justamente Pablo VI, Juan Pablo II y ahora Benedicto XVI pontifican en el error y en el nombre de la sacrosanta jurisdicción a imponer sanciones, cuando hay que despacharlos como lo que son: herejes, apóstatas, va de retro Satanás. Ese es el lenguaje. Pero a ver quién hoy maneja ese lenguaje. Y no quiero decir que soy el único. Y no quisiera ser el único. Ojalá hubiera 10, 100, 100,000. Pero brillan por su ausencia. Pues bien, mis estimados hermanos, que todas estas cosas nos sirvan para consolidarnos en la fe, y que pertenecemos a la iglesia perseguida de las catacumbas, en medio de este mundo impío y apóstata, y bajo una jerarquía apóstata, de una Roma apóstata, con lo cual quieren estar bien todos los poderes de esta tierra, porque el poder de la bestia del mar y el poder de la bestia de la tierra van al consumo. Son las dos bestias anticristos apocalípticas, y la peor es la religiosa, no la política. Pues así, mis estimados hermanos, sabiendo que pertenecemos a la iglesia perseguida, reducida a su mínima expresión, rechazamos la iglesia nueva, posconciliar, sinagoga de Satanás, en oposición a la tradición y a todos los papas, desde San Pedro hasta Pío XII, porque ya con Juan XXIII comenzó a tambalear las cosas, hasta que se evidencia con Pablo VI, se consolida
con Juan Pablo II y se corona con la gloria del olivo Benedicto XVI. El triunfo de la sinagoga de Satanás con Benedicto XVI, después de que con Juan Pablo II otro judío como él, de vientre judío, como dice el padre Vila, que ya murió hace poquito, se eclipsa el sol la iglesia. Y no son los trabajos del sol. ¿Cuál es el trabajo del sol? Sino el eclipse del sol. Y antes la flor de las flores, la florecita de Pablo VI. Y yo no sé si flor de qué, pero si me atengo a lo que dice el padre Luigi Villa en una publicación que acaba de salir no hace más de 10 o 15 días, justo pocos días después de morir, donde en el índice de ese resumen que él hace del otro libro que hizo para impedir la beatificación de Pablo VI, entre uno de esos títulos del índice, y no se me escandalicen, habla de Pablo VI masón, habla no sé qué, y uno de los capítulos dice su homosexualidad. Hasta eso llegamos. Pablo VI, homosexual. Y por eso la KGB lo chantajeaba para que le diera, ya en época de Pío XII, los nombramientos que Pío XII hacía tras la cortina del hierro. ¡Qué flor! De todo. Flor, florum. Ahí la tenemos. Yo lo lamento mucho, mis estimados hermanos. Pero la verdad no nos debe de escandalizar. Si nos escandaliza es porque somos fariseos. Esa es la realidad. Es lamentable, apocalíptico, misterio de iniquidad, abominación de la desolación en lugar santo. Y no nos olvidemos, mis estimados hermanos, y me alargué un poquito, pero tengo que explicar, el problema de la homosexualidad es un problema teológico antes de un problema moral. Ya lo dice Santo Tomás de Aquino en su comentario al capítulo 1 de la carta de San Pablo a los romanos, cuando habla de hombres con hombres y mujeres con mujeres, y aquí le metemos y mujer con hombre, y del mismo modo y en sentido contrario, que aquí en Colombia eso ya hasta suena a chiste. Pues eso es desconocer para qué Dios hizo los sexos, por qué lo hizo macho y por qué lo hizo hembra. Si el hombre no tiene eso claro a nivel natural, está idiotizado y perdido en la imbecilidad humana que tiene infinitos su número en lo estulto, como dicen las Sagradas Escrituras, y que de hecho ese pasaje de la Vulgata ya lo han quitado.
porque ya no lo ponen así y no lo traducen así. Y por eso en algunas concordancias uno busca la palabra, le da eclesiástico, creo que es 1.15, y uno va y no encuentra, y no encuentra. Hay que ir al latín, y al latín de la Vulgata, de la edición de no sé qué, porque no se encuentra. Mano fina. Pues bien, aparte de eso, que ahora es derecho de la dignidad del hombre, de la estupidez, y por eso lo felicito al senador Gerlain, que ha dado la cara en el Senado, y tenía que ser un costeño barranquillero como yo. Felicitaciones, señor Gerlain, aunque yo con la política ni de lejos ni de cerca, pero aquí en esto, felicitaciones. Porque eso es conculcar el derecho natural, es conculcar el derecho divino. ¿Para qué creó Dios al hombre y a la mujer? Creceos y multiplicaos. Y la van a tener muy difícil, como dijo irónicamente, esos gayas y como sea, para que procreen. Pero no está solamente eso, mis estimados hermanos. La explicación teológica que da Santo Tomás, ¿por qué Dios lo permite? Lo permitió en Sodoma. Homosexuales. No había ni 5 que no lo fueran. Cuando Lot pidió, Señor, no había ni 5. Él solito. ¿Por qué? Porque hay una razón teológica, y es la siguiente: que si yo no tengo el verdadero culto a Dios, la verdadera noción teológica de Dios, religiosa de Dios, revelada de Dios, de su naturaleza divina, y la conculco con la idolatría, con los falsos cultos, y así desnaturalizo e invierto la naturaleza divina, Dios permite, a ver si de una buena vez por todas, invirtiéndose ustedes en su naturaleza humana, se dan cuenta de lo que ustedes hacen conmigo, con sus falsos cultos, sus idolatrías y todas esas religiones que tienen a Satanás por padre. Porque todas las creencias de los gentiles son de los demonios. Y por eso la religión católica, apostólica y romana es la única divina y verdadera, fuera de la cual no hay salvación. Pero eso ya se dejó de predicar. Entonces esa es la razón. Y por eso hoy el judaísmo internacional del alto poder de la finanza impone a sus lacayos, presidentes de todos los países del mundo, que se haga derecho la homosexualidad. Y a mí me importa un rábano si me decapitan. Pero lo digo y no me callo. Y si me matan, favor me hacen, que Dios los perdone y los convierta, porque se tendrán que convertir esos judíos. Se tendrán que convertir. Al final, muy al final,
para que se haga un solo pastor y un solo rebaño en el reino de Cristo después de su parusía. Pues bien, mis estimados hermanos, ya me alargué creo que bastante, pero bueno, de todos modos que estas cosas nos sirvan para que nos arraiguemos en la fe, manteniendo una sana espiritualidad y así nos santifiquemos en la verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.